Valentino Rossi no fue solo un campeón, fue el piloto que cambió para siempre la historia de MotoGP. En este vídeo recordamos su llegada a la élite, su carisma dentro y fuera de la pista, y cómo convirtió cada carrera en un espectáculo inolvidable. Desde sus duelos legendarios hasta su mentalidad única para competir bajo presión, descubrimos qué lo hizo diferente al resto, y por qué millones de fans lo consideran mucho más que un piloto. Bienvenidos a esta travesía por la vida del Doctor. Para entender al mito hay que volver a Tabulla, un pequeño pueblo italiano donde el asfalto huele a pasado y a futuro. Valentino nació el 16 de febrero de 1979 y su destino lo decidió su padre, Graziano Rossi, un expiloto de grandes premios que olía la gasolina como otros huelen el café. Mientras otros niños soñaban con fútbol, Valentino soñaba con curvas. A los 5 años ya corría en karts. El problema, ganaba demasiado, pero no le bastaba. Un día vio unas minimocos y dijo, «Esto es lo mío». Su padre, entre orgulloso y preocupado, le construyó una pista en el patio trasero. Los vecinos se quejaban del ruido. Hoy esas quejas son historia del motociclismo. Pero antes de seguir, quiero probar algo. ¿Cuántos de ustedes creen que Rossi nació con el asfalto en las venas? Escríbanme en los comentarios una sola palabra, mito. Así, bien grande. Y si te gusta lo que estamos contando, dale al botón de suscribir. No te arrepentirás, es más fácil que adelantar a Biaggi. La infancia de Rossi no fue la de un niño normal. Mientras sus compañeros de colegio soñaban con ser bomberos o astronautas, él dibujaba curvas en los cuadernos. Su madre, Stefania, cuenta que Valentino se dormía viendo cintas de carreras. Y su padre, Graziano, pronto entendió que no estaba criando a un hijo más, sino a un futuro depredador del asfalto. A los 11 años ya competía en minimotos a nivel nacional. Y aunque no ganaba todas las carreras, algo llamaba la atención, su manera de adelantar. No esperaba rectas, no esperaba errores ajenos, inventaba huecos donde no los había. Esa obsesión por lo imposible lo acompañaría toda su vida. Hay una historia que pocos conocen. Cuando Valentino tenía 13 años, participó en una carrera de minimotos en la que se cayó en la primera vuelta. Se levantó, recogió la moto que tenía el manillar torcido y, en lugar de ir a boxes, siguió rodando. Volvió a caerse, volvió a levantarse. Terminó la carrera en último lugar, pero con las manos ensangrentadas y una sonrisa de oreja a oreja. Al llegar a su padre le dijo, «¿Viste cómo adelanté a 3 en la curva 7? Estaba rota la moto y aún así los pasé». Graziano entendió allí que no estaba criando a un piloto más, estaba criando a un obsesivo. Esa capacidad de sufrir sin quejarse y de convertir el dolor en espectáculo sería una constante en toda su carrera. Otra anécdota temprana, con 14 años, Rossi participó en el campeonato italiano de minimotos. En la última carrera del año necesitaba ganar para ser campeón. Salió último por una mala salida, y en lugar de resignarse empezó a adelantar uno por uno. En la última vuelta logró ponerse primero y ganó la carrera. Después, cuando le preguntaron cómo lo había hecho, respondió, «No lo sé, solo pensé que no podía perder». Esa frase, «no podía perder», resume su mentalidad durante toda su carrera. No corría para ganar, corría para no perder. Y eso es muy diferente. En 1996, con solo 17 años, Rossi debuta en el Mundial de 125 centímetros cúbicos con Aprilia. No gana ese año, pero algo se nota. No es su velocidad, es su mirada. Mientras los demás pilotos van con cara de concentración militar, él se baja de la moto y hace bromas. En 1997 arrasa, 11 victorias, 13 podios y su primer título mundial. El secreto, corría como si estuviera jugando al fútbol con amigos. Luego vino 250 centímetros cúbicos, el salto de peso, de potencia, de locura. En 1999 otra vez campeón. Pero el mundo todavía no sabía que estaban viendo a un animal distinto. Cuando Rossi llegó a la categoría reina, el resto solo podía mirar. El año 2000 fue su primer año en 500 centímetros cúbicos con Honda. Quinto en el campeonato. Aprendizaje. Pero en 2001 llegó el aviso. 7 victorias, 9 podios y su primer título en la clase reina. Lo hizo con una moto que muchos llamaban la bestia negra, una 500 centímetros cúbicos que mordía a quien no la respetara, y él la besaba en cada curva. Pero lo que cambió la historia no fue solo ganar, fue cómo lo hacía.
Mientras los pilotos miraban el crono, Rossi miraba a los rivales a los ojos. Empezó a adelantar donde nadie adelantaba, a frenar más tarde, a reírse en el podio. La vieja escuela del motociclismo, seria y fría, se quedó congelada. Además, Rossi entendió algo que nadie había entendido antes: el espectáculo también es parte del deporte. En una época donde los pilotos daban entrevistas robóticas y miradas vacías, él aparecía con cascos personalizados cada semana. Un casco con la cara de un perro, otro con un sol gigante, otro con tributos a sus ídolos. La afición enloquecía. De repente, MotoGP no era solo un grupo de hombres dando vueltas, era un circo, un teatro, una fiesta. Y Rossi era el payaso, el mago y el gladiador todo al mismo tiempo. Recuerdo una anécdota del Gran Premio de Italia en Mugello, 2002. Rossi llegó al circuito con un casco que tenía pintada su propia cara haciendo muecas. Cuando los periodistas le preguntaron por qué, respondió: «Porque así, cuando me vean los rivales por el retrovisor, se reirán tanto que se olvidarán de frenar». Y dicho y hecho, ganó esa carrera con una ventaja de más de 5 segundos. Ese nivel de teatro psicológico era inédito en el motociclismo. Rossi no solo corría contra las motos, corría contra las mentes, y siempre iba un paso por delante. En 2002, además, se produjo un cambio histórico. Las 500 centímetros cúbicos dieron paso a las MotoGP de 4 tiempos. Muchos pilotos sufrieron la adaptación. Rossi no. Él fue el primero en entender que las nuevas motos necesitaban un estilo más suave, menos brusco. Mientras los demás seguían derrapando como en la época de las 2 tiempos, Rossi empezó a trazar curvas limpias, perfectas, casi sin movimiento. La Honda RC211V era un cohete, pero sin Rossi no hubiera sido imbatible. Ese año ganó 11 carreras de 16. Un escándalo. Aquí viene el momento que separa a los buenos de los inmartables. Finales de 2003, Rossi deja Honda, la moto imbatible, y se va a Yamaha, que llevaba años sin ganar nada. La prensa dijo: se retirará joven. Sus rivales sonrieron. ¿Qué pasó? Primera carrera de 2004 en Welcome, Sudáfrica. Rossi sale desde la pole, pelea contra Biaggi y Gibernau y gana. No solo gana, les rompió el alma. Esa temporada ganó 9 carreras y se llevó su primer título con Yamaha. Dato clave: Yamaha no ganaba un mundial desde 1992 con Wayne Rainey. Llegó Rossi y en un año lo hizo. ¿Magia? No. Talento, trabajo y una obsesión por demostrar que él era la diferencia, no la moto. Esa temporada de 2004 es una de las más estudiadas en la historia del motor. Rossi pidió cambios en el chasis, en la electrónica, incluso en la posición del manillar. Los ingenieros japoneses de Yamaha, acostumbrados a que los pilotos japoneses asintieran sin rechistar, se toparon con un italiano que señalaba con el dedo cada error. Y no solo señalaba, se subía a la moto, daba 20 vueltas y volvía con respuestas. Construyó la M1 a su imagen y semejanza. El resultado fue una moto que, sin ser la más potente, era la más manejable en curva. Y Rossi, con su estilo suave y progresivo, la hacía bailar como si fuera un vals de 3 tiempos. Pero el verdadero golpe de efecto llegó en la segunda carrera de esa temporada, en Jerez. Allí, Rossi adelantó a Biaggi en la última curva, sobre la hierba, literalmente. Metió la rueda donde no había asfalto, levantó polvo y tierra y salió delante. Biaggi, que iba a ganar, se quedó con los brazos caídos. Después de la carrera, Biaggi dijo: «Eso no es pilotaje, es una locura». Rossi respondió: «Locura es no intentarlo». Esa frase se convirtió en su manifiesto. Y los fans ese día entendieron que estaban ante alguien que no reconocía lo imposible. La grandeza de un campeón se mide por sus rivales, y Rossi tuvo a los mejores. Max Biaggi, el emperador romano, serio, calculador, frío. Rossi le ganó con sonrisas y adelantamientos imposibles. Su rivalidad fue de cine. La prensa italiana alimentaba el fuego, el romano educado contra el provinciano gamberro. En pistas se rozaban, se miraban mal, se tiraban gestos. Pero Rossi siempre tuvo una ventaja. Mientras Biaggi se tomaba cada derrota como una tragedia personal, Rossi se tomaba cada victoria como una broma bien contada. Sete Gibernau, el español que casi le arrebata el título en 2003 y 2004. Pero Rossi lo superó con una jugada maestra en Jerez 2005, adelantamiento en la última curva.
Gibernau nunca volvió a ser el mismo. Esa carrera es recordada porque Rossi entró donde no cabía un mosquito. Gibernau cerró la puerta, pero Rossi ya estaba dentro. Se tocaron, Rossi se mantuvo en pie y cruzó la meta primero. Gibernau, en cambio, se fue al suelo. Desde ese día, la palabra Rossi le daba pesadillas. De hecho, Gibernau confesó años después que esa curva le persiguió durante el resto de su carrera y que nunca pudo dormir bien la noche antes de correr contra Rossi. Jorge Lorenzo, su compañero en Yamaha. Dos genios, una caja de herramientas. Lorenzo, perfecto en trazada. Rossi, brutal en ingenio. Chocaron, se odiaron, se respetaron. Hubo años donde el box de Yamaha parecía una olla a presión. Lorenzo ganaba carreras con una frialdad de cirujano. Rossi las ganaba con alma de torero. En 2010, Lorenzo fue campeón y Rossi se rompió la pierna. Pero la rivalidad siguió viva hasta que Rossi se fue a Ducati y luego regresó a Yamaha. Curiosamente, hoy son amigos. El tiempo y los años arreglan lo que las ruedas destrozan. Lorenzo dijo una vez: aprendí más perdiendo contra Rossi que ganando contra nadie. Esa es la grandeza del rival. Casey Stoner, el australiano volador, con una Ducati que parecía un misil. Rossi tuvo que reinventarse para cazarlo. Stoner era el piloto más rápido en seco, puro talento natural, pero donde Rossi ganaba era en la regularidad y en la guerra psicológica. Le dedicaba pullitas en ruedas de prensa, le decía que ganaba solo porque su moto era la más rápida en recta. Stoner, hipersensible, se enfadaba y cometía errores, y Rossi, como un viejo zorro, aprovechaba. Una vez Stoner dijo: Rossi juega con la cabeza de la gente, y Rossi respondió: no juego, solo ayudo a que vean la realidad. Esa guerra mental duró años, y aunque Stoner era más rápido en pura velocidad, Rossi le ganó títulos por consistencia. Y Marc Márquez, el heredero. La batalla de Sepang 2015 fue el fin de una era y el principio de otra. Esa temporada, Rossi llegó líder al final del campeonato. Márquez, ya eliminado matemáticamente, protagonizó un duelo durísimo en Malasia. Hubo contacto, patada en la pierna, que Rossi dijo que fue sin querer, pero que la repetición dejó dudas, y una sanción que le costó salir último en la última carrera. Perdió el título contra Lorenzo. Fue el principio del fin, pero también fue la prueba de que Rossi, con 36 años entonces, seguía siendo capaz de meter miedo a un 20 años. Márquez reconoció años después: sin Rossi yo no hubiera sido el mismo piloto. Me enseñó a pelear. Espérate, hagamos una pausa express. De todos estos rivales, ¿cuál crees que puso más en jaque al doctor? Solo una palabra en comentarios: Biaggi, Gibernau, Lorenzo, Stoner o Márquez. La que más te duela. Y si todavía no estás suscrito, ¿qué esperas? Esto recién arranca. Dale suscribir, que la curva viene cerrada. Lo fascinante es que todo ese humor no era un acto, era su escudo y su espada. Mientras otros se consumían por la presión, Rossi organizaba fiestas con el equipo, se disfrazaba de personajes de videojuegos y bromeaba en la línea de salida. Pero cuando bajaba la visera, se convertía en un animal táctico. Estudió a sus rivales carrera por carrera. Sabía cuándo atacar, cuándo esperar y cuándo meter el miedo en el cuerpo del adversario con un adelantamiento quirúrgico. En MotoGP, donde milésimas deciden todo, él jugaba ajedrez a 340 km/h. Y sonreía. Hay una anécdota que lo resume todo. En 2006, en la última carrera de Valencia, perdía el campeonato contra Nicky Hayden. Necesitaba ganar y que Hayden quedara fuera del top 3. Hayden acabó tercero. Rossi ganó la carrera, pero perdió el título. Y en lugar de encerrarse en el motorhome, se fue al box de Hayden, le abrazó y le dijo: «Te lo has ganado, americano». Esa noche cenaron juntos. Eso es Valentino Rossi, competir como un demonio, pero respetar como un ángel. Otra anécdota maravillosa ocurrió en 2007, cuando Casey Stoner estaba arrasando con su Ducati. Rossi, sabiendo que no podía ganar en velocidad pura, empezó a estudiar las trazadas de Stoner durante horas. Vio que el australiano tenía un punto débil en la curva 11 de Phillip Island. Entrenó esa curva 1000 veces. Cuando llegó la carrera, adelantó a Stoner exactamente ahí.
Stoner se quedó mirando incrédulo. Después confesó: «No entiendo cómo pudo pasarme allí, yo pensaba que ese sitio era mío». No, Casey, ese sitio era de Rossi. También está la historia de 2008, en Laguna Seca contra Stoner. Esa carrera es considerada por muchos como la mejor de la historia de MotoGP. Rossi y Stoner adelantándose mutuamente en cada curva, y en una de ellas, Rossi metió la moto por el interior de la famosa Cuesta del Sacacorchos, un lugar donde nadie adelanta. Se fue por la hierba, volvió a entrar y ganó la carrera. Después dijo: «O lo intentaba o me conformaba con ser segundo, y yo no me conformo». Ese día nació una leyenda dentro de la leyenda. Muchos campeones se van y se llevan sus secretos. Rossi hizo lo contrario, los multiplicó. En 2014 creó la VR46 Riders Academy, una casa, una pista de flat track en su patio trasero y un método loco pero efectivo. Aprende divirtiéndote, pero entrena como un animal. De allí salieron pilotos que hoy dominan MotoGP: Pecco Bagnaia, bicampeón del mundo; Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Luca Marini. Todos ellos llevan la escuela Rossi en las venas. No solo aprendieron a trazar curvas, aprendieron a gestionar la presión, a celebrar con humildad y a respetar al rival. Ese es el verdadero legado. Hoy, cuando ves a Bagnaia adelantar en la última vuelta, ves un pedacito de Valentino Rossi. La academia no es solo un lugar para entrenar, es una filosofía. Rossi les enseña a usar la moto como una extensión del cuerpo, pero también a usar la cabeza. Les dice: «No imitéis mi estilo, encontrad el vuestro». Y los chicos crecen. Hoy, media parrilla de MotoGP ha pasado por Tabulla, y todos ellos, cuando ganan, señalan al cielo o hacen el gesto del 46, porque saben que sin él no estarían ahí. Además, Rossi fundó su propio equipo, el VR46 Racing Team, que actualmente compite en MotoGP con motos Ducati. Y lo ha hecho con un criterio clarísimo: dar oportunidades a jóvenes italianos. Ese equipo es la continuación natural de la academia. Rossi ya no corre, pero sus colores, su 46 y su forma de entender el motociclismo siguen en la parrilla. Mientras haya un piloto del VR46 haciendo un adelantamiento imposible, Rossi seguirá vivo en el asfalto. Los números fríos dicen: 9 títulos mundiales, 115 victorias en grandes premios, 89 en MotoGP, 235 podios, 65 poles. Pero los números no cuentan cómo se levantó de caídas brutales, como en Mugello 2010 cuando se rompió la pierna y volvió a correr 41 días después. Los médicos le dijeron que necesitaba 3 meses de reposo. Él se puso una férula personalizada, se subió a la moto en Sachsenring y acabó quinto, con una pierna rota. Eso no sale en las estadísticas. Los números no cuentan que en 2017, con 38 años, seguía peleando por podios, y en 2021, con 42 años, se despidió en Valencia con una ovación de 10 minutos. Es el único piloto de la historia que ha ganado campeonatos del mundo en 4 cilindradas diferentes: 125 centímetros cúbicos, 250 centímetros cúbicos, 500 centímetros cúbicos y MotoGP. Nadie más. También es el piloto con más temporadas consecutivas ganando al menos una carrera, 26 temporadas, desde 1996 hasta 2021. Una barbaridad. Y es probablemente el piloto que más veces ha remontado desde posiciones retrasadas, hasta 24 puestos recuperados en una sola carrera. El 14 de noviembre de 2021, el mundo del motociclismo se detuvo. Valentino Rossi cruzó la meta por última vez como piloto de MotoGP. No ganó esa carrera, quedó 10º, pero el público no coreó al ganador. Corearon «vale, vale, vale». Hombres de 50 años lloraban, niños de 10 agitaban banderas con el 46. Y él, el eterno showman, dio una vuelta de honor sin moto, con una bandera de Italia en los hombros. No hubo discurso triste, solo una sonrisa y un pulgar hacia arriba. Porque Valentino Rossi no murió como piloto, simplemente cambió de casco. Hoy, Rossi corre en coches en el GT World Challenge y es dueño de su equipo en MotoGP. Sigue siendo el piloto más querido, aunque no gane. ¿Por qué? Porque les recordó a todos que el deporte es emoción, no solo estadísticas, que un adelantamiento puede ser arte, que se puede ser competitivo sin ser un robot. Los fans no solo querían que ganara, querían verlo disfrazado, ver sus estrategias de guerra psicológica, verlo sacarle la lengua a sus rivales.
Hizo que tus padres, tus tíos y hasta tus abuelos supieran quién era el tipo de la moto amarilla con el 46. Valentino Rossi no fue solo un campeón, fue el piloto que cambió para siempre la historia de MotoGP. Nos enseñó que el talento sin carisma es ruido, pero que el carisma sin talento es humo. Él juntó ambos y creó una tormenta perfecta que duró 26 años. Desde sus duelos legendarios hasta su mentalidad única para competir bajo presión, descubrimos qué lo hizo diferente al resto y por qué millones de fans lo consideran mucho más que un piloto. Exploramos su trayectoria a través de testimonios, hitos históricos y el impacto de su personalidad en el motociclismo. Y entendimos cómo forjó rivalidades inolvidables y dejó un legado perdurable mediante la creación de su propia academia de talentos. Antes de que te vayas, solo una cosa. ¿Qué palabra te viene a la mente cuando escuchas Valentino Rossi? Una sola abajo. Leyenda, ídolo, infancia, admiración, locura, pasión, genio, la que sea. Y si este vídeo te hizo vibrar como una 500 centímetros cúbicos, ya sabes, suscríbete y dale a la campana, porque aquí las curvas se toman con el alma. Yo me despido como siempre hacía él, con una sonrisa y un chao. Nos vemos en la siguiente vuelta.